Muchas gracias. Bueno, más que para yo enseñar, fui para aprender, no de ellos. Además, pienso que ya ellos han amortizado bien la inversión que hicieron en mí, porque el hecho de que Pedro Arilla haya comentado lo de los coreanos, ¿no? El que muchas personas en España, bueno, en Granada por lo menos, sepan que los coreanos fueron los que utilizaron por primera vez los tipos móviles, pues, en fin, parece que el trabajo o la intención de los coreanos al invitarme, pues se va cumpliendo. Bueno, esta declaración de intenciones creo que se puede utilizar tanto para vosotros, los diseñadores gráficos, como para los impresores con tipos de plomo. La consideración que tenemos de los artistas depende de eso, de la percepción que tengamos de ellos mismos, ¿no? Parece que uno, porque diga soy pintor, pues ya lo que hace es arte, y algunos de los trabajos que cualquiera de vosotros hacéis, pues no, tiene que estar siempre valorado y siempre tiene que estar, ¿no?, evaluándose para saber si eso sirve para algo, cuando menos, ¿no? Y ya os digo, los impresores no ha pasado siempre igual, es decir, los trabajos los hacíamos, pero el resultado final era parecido. Esta frase de un escritor argentino, Juan Font, os digo igual, se refiere tanto a los impresores como a los tipógrafos, porque los dos somos imprescindibles para que el lenguaje pueda representarse de una manera visual, pero tanto unos como otros, en muchos casos, somos los grandes desconocidos. No digo ya ignorados, pero sí desconocidos. De todas maneras, algo tendremos de especial cuando somos capaces, en este caso vosotros, de reunir a un grupo tan grande de personas, ¿no?, interesados por este tema, los temas de la tipografía, los temas del diseño gráfico. Y aunque pueda parecer que hay mucha diferencia entre un impresor tipográfico y un diseñador gráfico, lo que es verdad es que yo creo que todos terminamos de letras hasta las mismísimas narices, es decir, estamos siempre todos rodeados, nosotros con los tipitos de plomo y vosotros pues siempre dándole vueltas, como ya me estáis demostrando, Nano o Pedro, con las tipografías. Yo no quiero hablaros de letras, yo no quiero hablaros de diseño, yo no quiero hablaros de esos temas, porque hay personas creo que están más preparadas que yo y lo han demostrado en las dos ponencias anteriores, y supongo que David lo hará también en la que ahora me preceda. Pero yo lo que sí quiero hablaros es de que, bueno, yo en el viaje que hice a Corea lo que descubrí, ya lo sabía de antes, pero sobre todo es que tomé conciencia de que había una imprenta allí, antes de que la imprenta que nosotros tenemos aquí. Y que, bueno, que hay cosas que damos por aceptadas y por sabidas, y no es así, no es cierto. Y de que muchos años antes de que Gutenberg siquiera estuviera pensado, ¿no?, pues ya estaban los coreanos imprimiendo con tipos metálicos. Con lo cual nos deja un poco, en fin, nos echa por tierra muchas de las creencias que aceptamos. Voy a hacer un juego con vosotros, un juego en la historia, para que comprendamos de una manera mucho más clara y más sencilla las diferencias en el tiempo y en las culturas. Lo que estáis viendo es la muralla Cirí de Granada, que si subís por la cuesta a la Cava la podréis ver a vuestra derecha, o si bajáis la veréis a vuestra izquierda. Esa muralla se levantó hace unos 1000 años aquí en Granada, empezó a levantarse. Eso el reino taifa de los siríes fue el que comenzó a amurallar su territorio. Y por esa misma época, en el año 1011, en Corea, unos monjes estaban comenzando a tallar unas planchas de madera como las que estáis viendo ahí en la foto. Es decir, cuando nosotros teníamos aquí el comienzo de lo que es en Granada, ¿no?, en España podemos también buscar comparaciones parecidas, pues en Corea ya ellos utilizaban ya la madera para obtener copias de textos, ¿no? Aquí ni siquiera se nos ocurría esa idea. Y por otra parte, cuando empiezan a utilizar los tipos metálicos en Corea para imprimir, pues aquí en Granada el rey Mohammad V empezaba a hacer el Patio de los Leones. Yo creo que de esa manera podemos notarnos la diferencia tan grande en el tiempo y comprenderlo mejor, ¿no? Y bueno, los que hayáis tenido la suerte de visitar el Patio de los Leones, pues sabréis que no es lo mismo ver que sentir. No es lo mismo ver una foto, por muy buena resolución que tenga, del Patio de los Leones, que estar en el Patio de los Leones, oír el ruido del Patio de los Leones, el agua, el sonido de los cipreses, en fin, no es lo mismo.
Y en este caso a mí me ha ocurrido igual, es decir, yo sabía de la imprenta coreana, pero no la había visto. Y la diferencia, pues, en algunos casos abismal. Sentir lo que sienten, lo que sientes cuando te aproxima algún elemento de la historia de la imprenta, pues es distinto a cuando te lo cuentan o cuando, en fin, cuando lo has leído o lo has visto en algún libro. En la visita a Corea a mí no me defraudó en nada, porque tampoco tenía hecho unos... En fin, no me imaginaba nada. Sí tenía bueno, creía que me iba a encontrar un país asiático. Y entonces yo ese romanticismo de encontrarme algo así, pues en fin, con unas costumbres, unas maneras de comportarse diferentes. Y bueno, yo en ningún lugar lo noté, ni siquiera en la parte más remota que visité, que fue en el Monte Gaya, en el templo de Jainsa. En esa zona pues estaban igual de occidentalizados que nosotros. Es decir, es un país muy moderno, es un país que yo no encontré en ningún sitio esos vestigios que me hablaran de esa Corea anterior al año 1950, cuando se termina de destrozar en la guerra de Corea. Bueno, pues quizás sea ese el milagro económico o ese milagro de los coreanos, ¿no? Esa capacidad de adaptación a los tiempos que les toca, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues aquello a mí me llamó mucho la atención. Corea del Sur, pues, es un país muy moderno, es un país dinámico, es muy joven, la población es muy joven, eso además lo notaba uno en la calle, y un ritmo de vida occidental, demasiado occidental. Lo de Seúl es una locura directamente, es decir, 14 millones de habitantes es un gentío, una bulla todos los días y a todas horas. Y eso además lo nota uno a las 12 de la noche, te vayas a unas callecillas llenas de bares. Yo le decía a un amigo, digo, bares en Granada, así, una mierda, bares allí en Seúl. Aquello es tremendo, o sea, es que era una bulla tremenda. Y estaba hablando a las 12 de la noche, aquello, pues, bueno, qué gentío. En fin, lo que pasa es que es cierto que Seúl y el área metropolitana es que agrupan casi a la mitad de la población de Corea del Sur. Así que es una barbaridad. Eso, en fin, no lo sé, los que sean más viajados que yo es que he viajado poco y no conozco, pero en fin, Japón parece que es algo parecido, pero claro, es que Nueva York, al lado de Seúl, es en fin, una cortijada, es que eso no es nada, ¿no? En fin, es una pasada, aquello es una pasada. Pero sí pude comprobar una cosa, que es cómo ellos sí que tienen, ahora mismo, el Seúl que estamos ahora mismo del siglo XXI, cómo ellos sí cuidan mucho su patrimonio. También es cierto que es debido a que desde el año 1600 ha estado pulverizada continuamente por las guerras, ¿no? Entonces, lo poco que le queda, lo que intentan es conservarlo, restaurarlo. No lo restauran de una manera historicista, porque ellos lo hacen nuevo, pero lo hacen nuevo con métodos tradicionales. Han aprendido cómo se tallaba la madera, cómo se fundían los tipos, y empiezan a hacer libros nuevos o empiezan a hacer cosas nuevas, pero con las técnicas antiguas. Y a mí sí me llamó mucho la atención que, claro, que estamos hablando del país donde tienen su base la Samsung, la LG, Hyundai, o sea, las compañías mismo más punteras en tecnología que hay en el mundo. Y cómo ellos, pues, sin embargo, saben conservar ese patrimonio que tienen. Siempre hay que tener siempre la perspectiva y comprender, es decir, tienen esa capacidad o tienen esa actitud porque tampoco tienen nada. Nosotros tenemos mucho patrimonio histórico. El conservarlo es muy caro, pero es que ellos no tienen nada y entonces lo poco que tienen, pues claro, vuelcan todo su esfuerzo en que eso no se pierda. En ese aspecto, ya te digo, a mí me gustó mucho. En lo que yo venía a hablaros, que hablaron un poco de la imprenta, si yo tuviera que responder a una pregunta, oye, ¿qué te ha supuesto a ti el viaje? La primera semana todos mis amigos que me preguntaban, todos mis conocidos me preguntaban, yo aquello era babeando todo el rato y diciendo, maravilloso, maravilloso, porque es verdad, vine deslumbrado, ¿no? Y además que cuando vienes de un viaje de esta característica, pues vienes como un poco en shock, ¿no? Y bueno, yo aquí estaba tontado. Pero claro, que yo no era una respuesta académica, era una respuesta un poco pensada, ¿no? De todas maneras, yo sí me asombró mucho el que sean capaces de que en un país tan tecnológico se conserve la imprenta tipográfica y sigan haciendo productos tipográficos y sigan teniendo, como tienen, el cariño por ese aspecto tradicional y artesanal que tiene la imprenta. Ellos son capaces de recuperar la imprenta. Si veis en una de las fotografías que hay un artesano, que es el maestro Lin, que tuve la suerte de poder conocerlo, él está ahora mismo cortando los tipos de una pieza similar a la que me dio a mí. Y es espectacular cómo ellos son capaces de volver a fundir con tipos de bronce lo que hacían en el año 1600.
o 1.500, en fin, es alucinante, ¿no? Ellos tenían incluso otros tipos. Yo, de todas maneras, claro, a primera vista tú viajas a Corea y dices, bueno, este país tan tecnológicamente desarrollado pues no puede tener esto, y sin embargo te das cuenta que sí que lo tiene. Pueden convivir las dos tendencias. Lo primero que me enseñaron en mi viaje pues me llevaron a una especie de polígono industrial, pero claro, esto no se parece nada a un polígono de los que nosotros estamos acostumbrados aquí, evidentemente, porque si os estáis dando cuenta, cada uno de los edificios que alberga una compañía o una empresa, pues es un edificio singular, un edificio diferente, ¿no? Lo que se trataba el tema era de que un grupo de empresarios, todos relacionados con el libro, impresores, encuadernadores, editores, libreros, pues le pidieron al gobierno que le cediera un espacio que fuera muy competitivo, muy cercano del aeropuerto de Incheon, que es el aeropuerto internacional que tiene Corea, para poder sacar sus productos al extranjero, al exterior, y el gobierno pues le cedió unos terrenos pues casi a 4 o 5 kilómetros de la frontera con Corea del Norte, que como podéis imaginar es una zona que no es muy atractiva para los negocios, ¿no? Porque cuando siempre hay algún tipo de tensiones, pues es lo más cercano y es donde hay más riesgo y un riesgo cierto. Es decir, cuando estuve visitando, me acercaron a visitar la frontera, yo oí cañonazos. Pero yo pensé, digo, no, será un ruido de otra cosa, será unas obras que están haciendo, y el guía me dice, no son cañonazos que hacen, siempre están haciendo maniobras los de Corea del Norte, y aquello te asusta un poco, la verdad. O sea, es algo que no es de broma. Bueno, pues como os decía, la empresa allí instalada, el gobierno le cedió el terreno, pero a cambio de que cada una construyera un edificio con un diseño original, un diseño que fuera, trabajado por un arquitecto, es decir, que fuera un trabajo que identificara muy bien el espacio. Y un paseo por la ciudad, que es Paju, la ciudad del libro, ¿no? Paju, pues te das cuenta que aquello pues es un museo, una visita a la arquitectura contemporánea que puedes ver en Corea. Aquello la verdad es que era muy bonito, ¿no? Dentro de los edificios que había en ese, llamémosle polígono industrial, que no lo puedo definir de otra manera, pues estaba el taller de tipos móviles. Ahí lo veis en inglés, pero como después os comentaré, yo de inglés no tengo ni idea, entonces mejor que no diga cómo se pronuncia eso porque es horroroso. Bien, es el único taller que hay en Corea que funde tipos de plomo en la actualidad. Claro, dice uno, el único. En España no tenemos ninguno. En España, en los años 90, desapareció la fundición Bauer, que era la última que mantenía, y yo creo que no fundía, sino que mantenía stock de lo que tenía de Neuville y de otras compañías. Con lo cual, es decir, sí que es espectacular que en Corea pues mantengan todavía ese taller de fundición. Claro, cuando luego conozco al dueño de este taller, al señor Han-so, él me fue contando un poco la historia y él me dijo que él no tenía ninguna relación con la imprenta. Él era una persona que se había dedicado al mundo editorial, él había sido, se dedica también al diseño gráfico, pero en un momento determinado pues se entera de que venden una antigua fundición de tipos de plomo y entre él y varios socios pues deciden comprarla, sin tener ni idea del oficio. Un poco a lo que os comentaba antes, ¿no? A unos compañeros de Málaga, que muchas veces ese atrevido en cualquiera de las actitudes o de cualquiera de los proyectos que acometemos en nuestra vida, pues hace que ese proyecto salga adelante. Si fuéramos demasiado reflexivos, pues probablemente lo abandonaríamos porque eso nunca podría llevarse a cabo. Ellos lo pusieron en funcionamiento, contaron con la colaboración de los antiguos empleados de la fundición, y lo que empezaron fue a fundir tipos de plomo modernos, ¿no? O sea, de fundiciones actuales. Y a la vez pusieron en marcha un proyecto editorial de impresión de libros con tipografía de plomo. Era muy interesante porque además los vendían bastante baratos, los vendían unos libros de unas 200 páginas a unos 15 euros. A mí me llamó mucho la atención porque no lo terminaba de entender, ¿no? Yo decía, ¿cómo lo vendéis tan barato? No, para que la gente lo compre. Es decir, que no intentaban tampoco hacer un negocio, y no creo que lo hicieran, pero ellos sí obtenían algunos ingresos, pues bueno, porque tenían programadas muchas visitas, los colegios le pagaban para que le enseñaran a los escolares, y tenían allí una parte del taller, era una sala una sala para enseñar a los niños cómo funcionaba aquello, y tenían sus proyecciones, y estaba aquello muy bonito, ¿no? Cuando entrabas en el taller, él tenía las fotografías que veis en el centro, son unas vitrinas que tenían para enseñar al público, y tenían pues tipos fundidos, tenían matrices, tenían distinto material del que ellos podían utilizar.
Si veis el sistema de colocación de los tipos coreanos, no es como si alguno conocéis una imprenta tipográfica. Nosotros tenemos, en los chivaletes tenemos unas cajas donde distribuimos, de una manera especial, distribuimos los tipos de metal. Ellos, claro, como no funciona exactamente igual su idioma, entonces la distribución es distinta. Yo eso no lo entendía cuando había visto fotografías antiguas o fotografías modernas. Yo no entendía un poco por qué ese tipo de chivaletes, porque decía, bueno, ¿y por qué no? Si el hangul, que es el idioma coreano, es también un idioma como el castellano, o sea, que tiene vocal y consonante, ¿por qué no tienen cajetines como nosotros, donde distribuir las vocales y las consonantes? Claro. El problema está en que no es exactamente igual. Los idiomas, además, tienen particularidades, y en este caso es que ellos agrupan por sílabas, por sonidos. Entonces, lo que nosotros vemos en la fotografía son las cajas distribuidas por sonidos. Me lo demostró el mismo dueño de la imprenta cuando me compone mi nombre. ¿Veis? Aquí abajo, ahí a la izquierda, veis, ese es mi nombre compuesto en coreano. Como veis, los sonidos, la F, carecen de la F, del sonido F, con lo cual no podían ni empezar siquiera, ¿no? Y veis que es Peurransi Seoko de Baulra. Suena algo al Francisco de Paula, pero en fin, suena, ¿no? Pero bueno, pues claro, comprendes por qué las colocaciones son distintas. Pero no son tan distintas a las que tenemos nosotros en nuestras cajas tipográficas. Es decir, tienen los sonidos más habituales, son los que veis en el centro, los que tienen ellos más a mano, y sin embargo, en compartimentos más alejados, más altos, más bajos, son donde tienen otro tipo de símbolos o de sonidos que utilizan menos, que es lo que hacemos nosotros con la contracaja, con la caja alta, así, hacemos igual. Y supongo que los sonidos más habituales pues los tendrán más cerca del señor que está componiendo. Componen igual que nosotros, cogen su componedor y van cogiendo la palabra, pues la van componiendo, claro, igual que nosotros no, porque ya sabéis que ellos es de arriba abajo y de derecha a izquierda, pero en fin, que la composición la hacen igual que la hacen nosotros. El idioma hangul tiene 24 letras y ellos me decía el señor que normalmente ellos funden unas 154 caracteres, lo que funden. Es decir, que tampoco es una cosa tan rara. Porque ellos también los caracteres los funden, como estáis viendo en mi nombre, los funden por sonidos, ¿no? No los funden independientes. Ellos conservaban, pues, bueno, veis que tenían caligrafías originales del antiguo taller. Esas caligrafías ellos, por sistemas ya más sofisticados, más modernos, podían obtener unos originales para los pantógrafos. Con esos pantógrafos obtenían las matrices, que eran las piezas las que después las introducían en las fundidoras y eran de las que sacaban los tipos, ¿no? En fin, doy por sentado que por lo menos sonará algo, matrices, punzones, en fin, aunque sea de estudiar, ¿no? O de haberlo leído. Es complicado haceros entender un poco cómo funciona el sistema, pero bueno, el pantógrafo tú pones la matriz o pones el original en la parte de abajo y en la parte de arriba una aguja va grabando el hueco en el trocito de cobre que tú le pones, ¿no? Aquí os he puesto una imagen de un molde antiguo para que veáis un poco cómo funciona, ¿no? El punzón sobre la matriz y la matriz cómo se introduce en el molde. En las fundidoras estas, en este caso las tres que estáis viendo eran japonesas de los años 39, 40, son antiguas, pues funciona el sistema es parecido. Claro, mucho más sofisticado, con sistemas de refrigeración para que los tipos salgan más rápido, en fin, entender que estaban ya un proceso de mecanización del proceso de obtención de matrices, ¿no? De tipos, pero salen igual, los tipos salen independientes, no salen como la linotipia que funde una línea completa, ¿no? Y los cajones, todas las cajas que veis, pues todas las cajas lo que albergan son todas las matrices que ellos tienen para fundir los distintos tipos, porque yo pensaba, en mi ignorancia, lo reconozco, que bueno, pues que el idioma coreano serán todos los tipos igual. No. En un ordenador coreano puede haber 1200 fuentes, igual que nosotros tenemos, es decir, con ligeras diferencias, con matices, con actas, con remates, igual que nosotros. Es decir, que eso, aunque nos cueste trabajo algunas veces, a mí me costó mucho trabajo. Ellos funden de una manera diferente a nosotros. Nosotros, cuando compramos una tipografía digital o la que sea, nosotros también tenemos nuestros cuerpos y tenemos los cuerpos más usuales o los cuerpos más corrientes. Ellos fundían solamente del 1 al 6 y además estaban así numerados, es decir, las matrices tenían la matriz 1, la matriz 2. Eso, si lo equiparamos a nuestros tipos, serían como los cuerpos 6, 10, 12, 16, 24 y 36.
y luego tenían un tipo que no le tenían número, que era un tipo, el grande, ¿no? Que era un 48, que ese era pues solamente para titulares y para cosas. Ellos no tenían tipos de madera ni la utilizaban. Me llamó la atención, pero en fin, se ve que esa influencia americana que nosotros sí tuvimos, pues a ellos ya le llegó un poco tarde, y cuando le llegó ya la tecnología estaba demasiado adelantada como para que la hicieran. Yo no pude ver en funcionamiento las máquinas, porque las máquinas las tienen funcionando en determinados momentos. No van a estar siempre fundiendo porque, claro, no tienen tanta venta, sino que, bueno, que cuando tienen alguna demanda o tienen algún encargo es cuando las ponen en funcionamiento, pero de todas maneras sí conozco el funcionamiento de la fundidora y bueno, tampoco me hizo mucha falta. En otra parte del taller tenían una parte reservada para lo que era la edición de los libros, la impresión. Tenían una pequeña plano cilíndrica japonesa, que era muy bonita porque tenía una salida de varilla. Nosotros aquí la llamamos también de varilla la salida, pero a ellos la era de caña de bambú, era muy bonita, ¿no? Y luego el sistema de entintado pues era distinto al que nosotros he visto yo en otras planos cilíndricas, que es por rodillos. Esto era una mesa donde tú extendías la tinta y los rodillos en el movimiento hacia adelante y hacia atrás iban batiendo y regenerando la tinta. Pero si te quedabas sin tinta tenías que darle un espatulazo a la mesa para agregarle la tinta, ¿no? Era un sistema un poco distinto, pero no obstante hacían unas ediciones muy bonitas. Y bueno, pero claro, veis que el marcado es manual, esas son máquinas muy artesanales, ¿no? Como un dato, bueno, histórico, que sepáis que en Corea la primera vez que se funden tipos de plomo fue en el año 1888, tipos de plomo occidentales, se entiende, ¿no? Y fue un sacerdote que llevó unas matrices y el hombre pues empezó a sacar allí tipos pues, para hacer, supongo, que algún texto religioso, católico, lo que fuera. Luego, cuando ya salía del taller, pues bueno, ellos me quisieron tener una atención conmigo y me dijeron, oye, pues te vamos a poner para que imprimas con una plancha xilográfica. Nunca lo había hecho. Entonces me dieron mi hojita de papel, yo tan contento, claro, imaginaros. Me dan mi hojita de papel, me ponen mi planchita allí, me dan mi tinta con su brochita y tal que tienen, muy chula, que por cierto, me volví del viaje a Corea con una rabia, porque estuve en una tienda donde compré papel, porque sí sabía que el papel coreano era muy bueno y tenía mucho interés. Y vi colgar cientos de brochas allí detrás del tío que me vendía, pero claro, yo, ¿eso para qué sirve? Yo qué sé, entendés que yo no soy pintor, y entonces yo pensé que aquello era solamente para caligrafía. ¿Qué va? Para caligrafía, para encuadernación, sirve para todo. Hasta para cepillar la ropa si tiene, o sea, que sirve para todo la brocha. Y yo pues, no tenía ni idea, luego me enteré, ¿no? Amigos que me dijeron, ¿y no compraste ninguna brocha? Entonces ellos me pusieron una plancha que recrea alguna edición antigua de xilografía, bueno, y yo hice la impresión. Cuando hago la impresión, yo estoy frotando porque ellos pues, te empapan de tinta los tipos, te ponen tu hojita de papel y te dan una especie de gamusita, en fin, no es ni rodillo ni nada, es algo plano, ¿no? Para que tú le frotes y sacas la impresión. Pensad vosotros que yo, claro, esto lo había visto en fotografías, tal y como estáis viéndolo vosotros, con lo cual yo no sé qué gramaje ni qué grosor tiene el papel, ni en ningún texto me habían hablado de cómo era el papel Hangul, el Hanji es muy bueno, pero a mí nadie me había dicho cómo era de fino. Y yo pensaba, digo, ¿cómo sabían ellos, cuando imprimen en una plancha xilográfica, si está bien impresa o está mal impresa? Porque no, le pasa como a nosotros, y cuando nosotros metemos en una máquina para imprimir con tipos de plomo, hasta que no se abre, no sabemos si el resultado ha sido bueno o malo. Claro, pero yo descubro que el papel Hanji es muy transparente y a poco que le presiones sale lo que hay por detrás, sale lo que hay por delante. Claro, yo me di cuenta, digo, amigo mío, pero yo dije otra cosa, ¿no? Dije ahí, en fin, yo me buscaba la traducción, pero le dije al tío, no lo traduzca porque es mejor que no. Claro, yo dije, joder, claro, coño, ya está, esto está claro. Yo lo vi clarísimo, digo, claro, es que es tan fino que tú puedes rectificar si ya estás estampando y te has dado cuenta que en una zona no ha apretado suficiente, no sale bien, pues aprieta un poquito más y sale. Claro, vi que, digo, caramba, es que el sistema de xilografía, de impresión xilográfica es bueno, es que es fácil, es que está esto bien. O sea, no necesitaban ellos tener unos sistemas tan sofisticados como los europeos, porque el papel que ellos utilizaban se prestaba a ellos. Nosotros nunca pudimos hacerlo aquí en Europa, porque los papeles que fabricábamos, o si trabajábamos sobre vitela o sobre pergamino, nos impedía ver el resultado hasta que no
desuníamos los tipos con el material que utilizáramos para imprimir. Sí, ese tipo de detalles, claro, uno lo descubre cuando te pones a trabajar con él. Mientras tanto, pues estás en la más absoluta ignorancia y estás perdido, ¿no? Luego también me pusieron, bueno, pues a encuadernar. Yo nunca había encuadernado con el sistema coreano, que es un sistema igual que el japonés, tampoco descubren la pólvora. Lo que pasa que tiene, pues, tiene más 1, 2, 3, 4, 5 y el japonés tiene 4, ¿no? Los cabos con los que atan. Pero vamos, que esto tampoco tiene mucha ciencia el sistema de encuadernación. Yo no lo sabía, pero te enseñan y es bonito, ¿no? Es entretenido. Me veía ahí muy atento ahí a la encuadernación, pero bueno. Bien, luego, la siguiente visita que me llevaron, yo creo que en esta visita tenéis que haber estado alguno de vosotros. Y es que siempre lo pensé, ¿no? Aparte de porque me pilló en un momento de la hora del día, yo llevaba ya casi 48 horas sin dormir, y no lo digo en broma, así, entre el viaje, yo no había dormido nada en el viaje, yo estaba muerto. Claro, llego a un sitio en el que con el traductor, porque me hablaban en coreano, el traductor me traducía a mí al castellano, era muy difícil mantener el hilo de la conversación. Y yo sin dormir 48 horas, pues aquello, menos más que me daban té o algo, pues yo me moría, me moría. Y entonces siempre pensé, digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en esto? Porque aquí tenía que estar alguien que supiera valorar lo que me están enseñando, lo que me están explicando. Porque la escuela, yo pongo un texto un poco del fundador de la escuela, Han-So, que la verdad es que es un personaje muy singular, y aquella escuela es que era una escuela rara, para mí, porque la filosofía que tiene pues es una filosofía muy diferente a la que nosotros estamos aquí acostumbrados. La escuela tenía 24 alumnos y tenía 100 profesores. Claro, 100 profesores, no todos allí al mismo tiempo, ¿no? Pero como funciona algo parecido, tiene un sistema de cooperativa y además altruista, es decir, los profesores no viven de la escuela, sino que es un proyecto que puso en funcionamiento Han Sang-soo y lo que han hecho es muchas personas, no solo en Corea, sino fuera de Corea, incorporarse al proyecto. Ellos lo que quieren es, de alguna manera, revitalizar lo que es el diseño gráfico en Corea. Es algo que, por desgracia, allí no está quizás tan potenciado como en otros, como aquí en España, ¿no? Creo. Y bueno, pues ellos querían apostar por modificar ese sistema que tenían de diseño. Y entonces lo están abriendo al mundo y la verdad es que tienen contactos con otras escuelas y con un montón de diseñadores, pero claro, entender que yo de este mundo no conozco mucho y entonces a mí aquello me descolocaba un poquitín. Por eso os digo que creo que cualquiera de vosotros hubiera disfrutado muchísimo en esta visita porque hubiera sido muy interesante. El señor que me enseña a mí todo lo que es la escuela, Cho Yu-seong, que es muy simpático, me decía que cuando llegaba el alumno, lo primero que tenía que hacerse era su mesa de trabajo. Entonces tú entrabas allí en la sala y me llamó la atención porque había unas mesas muy raras, unas muy lujosas, porque se ve que la habían comprado en algún derribo, le habían hecho alguna remodelación, otras de cristal, otras eran una chatarra directamente, vamos, eran unas cosas rarísimas. Y es que cada uno se tenía que hacer su propia mesa para empezar. Claro, la escuela hace proyectos, cobra por esos proyectos, con ese dinero realizan otros proyectos. Los alumnos pagan un dineral por estar en la escuela, pero porque, claro, la formación que tienen es algo, para vosotros creo que será más entendible, es algo parecido a la Bauhaus, ¿no? Es decir, es una escuela en la que se le enseña al alumno no solo una técnica concreta en diseño gráfico, en web, no, es entender el arte y la creación de una manera completa. Y entonces las intervenciones que ellos hacían eran en todos los ámbitos, es decir, lo mismo trabajaban haciendo una cara de un monje en un templo por el que obtenían un dinero y luego pues hacían otra intervención al lado de un río, pues poniendo allí piedras y esa era y obtenían el dinero, vamos, con el dinero que habían obtenido haciéndole la cara del monje, pues luego hacían un proyecto en un río con piedras, ¿no? No me creáis que os estoy menospreciando su trabajo, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que para mí era mucho, yo no lo entendía, ¿no? Era algo que se me escapa un poco a mi formación y a mi entendimiento. Cuando yo estuve coincidía que tenían ellos un proyecto en una bienal de tipografía que había en Seúl en septiembre del año pasado, y tenían el proyecto que estaban desarrollando era el que veía abajo en la fotito pequeña, tipografía y danza, donde las personas se iban moviendo y iban construyendo símbolos coreanos, evidentemente,
¿no? Para que las personas intentaran leer. Era una lectura a través de la danza. Era curioso. Me pasaron una hoja de un trabajo que estaban haciendo de rediseño de un tipo, que es algo parecido a lo que vosotros supongo estaréis hartos de hacer, o muchos de vosotros pues estaréis acostumbrados a hacer. Pero como os decía, te digo, fue una parte de la visita que fue un poco, en fin, fue un poco rara porque me pillaba ya, al final yo me dio una pájara tremenda, yo me moría, yo digo, Dios, pero claro, un poco por educación y por cortesía, ¿qué hacía? ¿No? Tenía que tener los ojos abiertos, pero yo me hubieran dado una cama, me tiro allí, vamos, ¡joder, qué fuerte! Bueno, total, como a mí las antigüedades me gustan un poquillo más, pues bueno, luego la siguiente visita era al Museo Nacional de Corea. Y allí se me abrieron, ya se me quitó la pájara y ya se me abrieron los ojos, ¿no? Ya me quedé despierto. Bueno, allí lo que además fue muy emocionante porque aunque el original no está al público, por supuesto está protegido y está allí en una cámara de seguridad, tuve la suerte de contar como guía con uno de los conservadores del museo, al que había conocido en Madrid de una manera un poco también rocambolesca unos años antes, ¿no? Y entonces el hombre, pues claro, fue enseñándome las piezas más importantes que tenían ellos relacionadas con la imprenta. Ellos tienen en el Museo de Seúl esta copia, que es el primer impreso que se hace en el mundo, en el año 750, del que se conserva un impreso, evidentemente. Puede que antes se utilizara la xilografía para imprimir un texto. Es como un mantra, es un texto budista en el que repite una oración, y entonces era con una plancha muy pequeñita y van imprimiendo muchísimas copias. Y bueno, pues no dejaba de ser interesante el ver esta pieza, de la que sí conocía, pero pues nunca la había visto. Me enseñaron también, pues en Corea conservan ahora mismo dos tipos de la época en la que se imprimió el Chikchi, conservan dos tipos de bronce de aquella época, encontrados en excavaciones, y bueno, pues también es bonito verlos. Tenían sus lupas, porque claro, imaginaros que son muy pequeñitos, ¿no? Tendrían como 1,5 centímetros el tipo, entonces era muy pequeñito. Y luego, pues bueno, otros tipos fundidos en bronce, pues ya veis ahí, estos son del año 1592, y bueno, pues la verdad es que era emocionante poder contemplar esas piezas, ¿no? Todo esto se funde antes de la invasión japonesa de Corea. Yo soy de los que sostengo que cuando Japón invade Corea, acaba con cualquier posibilidad de que el sistema coreano de impresión con tipos móviles hubiera proliferado en Asia. De Asia hubiera podido saltar a otros lugares del mundo. Es decir, en aquel momento los japoneses lo que hacen es que cogen todo el bronce que hay y funden cañones. Era una invasión militar y lo que necesitaban eran cañones. Entonces acabaron con la posibilidad de que la imprenta con tipos móviles en Corea se hubiera mantenido. A partir de ese momento solamente se consiguieron imprimiendo en xilografía, ¿no? Aquello ya desapareció por completo. Bueno, luego en otra de las visitas, porque las visitas son así un poco, bueno, me fueron llevando a centros relacionados con la imprenta, pero bueno, ahí veis que también me dieron algo de alegría, ¿no? Bueno, pues me llevaron yo iba a ver en el centro del país, era el templo de Jaén, que es donde se conservan pues la mayor colección de planchas de xilografía que hay en la actualidad en el mundo. Pero claro, antes de ir al templo me llevaron a un acto o a una actividad que es un festival que organizan desde el año 2011, celebrando también el milenio de las primeras planchas del Tripitaka que se hicieron, y entonces organizaban un festival. Yo iba allí invitado, pero yo estaba allí en segunda fila, claro, allí invitado por el gobernador, el alcalde, como en todos lados, ¿no? Las autoridades iban delante, había embajadores, estaba todo muy bien, ¿no? Y había monjes pues como el papa de aquí nuestro, pero allí de ellos de su religión, ¿no? Y ellos estaban en primera fila. Claro, yo me llamó la atención porque nosotros aquí en los actos protocolarios pues somos muy formales, y más cuando hay ese tipo de autoridades, pues todo como muy... No, allí salían unas chicas bailando, un grupo estos de K-pop, se llama la música esta coreana que se lleva mucho ahora, y entonces, y salían bailando, y oye, los monjes estaban ahí dándole palmas, y yo decía, joder, esto aquí no lo veo, pero bueno, estaba muy bien. En ese festival del Tripitaka, luego tenían varias carpas, había incluso algunos edificios que llevan construidos de una manera permanente, en el que tenían pues unas exposiciones. Había una que pude ver que era muy interesante, que era de todo relacionado con la xilografía, y bueno, pues desde la pieza que veis junto a mí, que es una pieza pues, de 1 metro y algo, que era una plancha también igual de Buda, ¿no? O una xilografía circular, redonda, ¿no? Que era un tubo y estaba muy bien porque
era un sinfín, ¿no? Lo que no sé es cómo cómo le darían la tinta. En fin, no sé cómo lo harían, o a trozos. Eso muchas veces los sistemas de estampación, cuando vamos a otros países, porque claro, también nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque pensamos, siempre tenemos nuestra mentalidad de prisa, de hacerlo rápido, de cumplir, ¿no? con unos requisitos. Y quizás pues en otras culturas eso también se altera un poco, ¿no? Y no necesariamente tenemos que verlo igual. En fin, luego ya sí me llevan al templo de Jaén y ya por fin puedo, bueno, en fin, subir y ir visitando el templo. Es un templo que no se difiere, si alguien ha visitado Corea, no se difiere en nada a otros templos coreanos, pero en la parte espiritual es completamente distinto, no en la formal, pero sí en la espiritual. Y os digo esto porque, claro, como alberga las planchas de esas del Tripitaka, el hecho de que estén depositadas en ese templo hace que el templo sea especial y tenga una importancia, un peso específico dentro de los distintos órdenes religiosas budistas en el país. Es decir, que el abad de este templo es mucho más importante que el abad de otro templo, que nosotros a nuestra vista pues sería igual, ¿no? Bueno, yo entro en el templo, el guía me muestra el nombre del templo, la traducción, que la podéis ver ahí arriba, me muestra la traducción, pues, en fin, te daba ya como una serenidad y una paz, ¿no? Y la verdad es que estaba en un sitio que era una montaña muy bonito, iba subiendo por un camino, en fin, pero me explicaron cosas que yo, claro, digo, mira, es interesante. Decía que había desde donde está el guía enseñándome el nombre del templo, desde esa primera puerta, hasta donde hasta la última puerta que se cruza antes de entrar en las planchas del Tripitaka, donde se conservan 108 escalones. 108 escalones. Bueno, 108 pilares sujetan el techo de los edificios que guardan las planchas del Tripitaka. Y 108 son las impurezas que los seres humanos, los budistas en este caso, tienen que liberarse para llegar a la iluminación. Es decir, que cuando tú llegabas allí a lo alto, donde estaban las planchas del Tripitaka, es que era lo más cerca que podía estar del cielo. Es decir, más ya no podía ser. Entonces, para ellos tenía eso una parte religiosa y un misticismo que se nos escapa. En fin, yo cuando voy subiendo, voy pasando todos esos escalones, voy pasando por distintos patios, por distintos edificios, y cuando estoy ya llegando ya al final, pues me para y me dice, no, espérate, es que hay más todavía. Es que te das cuenta que la puerta es cuadrada, había luego un arco que era triangular, y luego la puerta de entrada donde se depositaba la Tripitaka era circular. Y era porque, claro, era la unión entre la tierra, el hombre y el cielo. Ya os digo que cuando yo traspaso esta puerta circular y entro dentro, yo me emocioné mucho al ver las planchas allí depositadas. Yo no pude entrar donde estaban, porque eso estaba cerrado con candado, pero las ve a través de la reja. Pero lo que sí noté es las personas que entraban al lado mío. No os podéis ni imaginar las reverencias que hacían, las inclinaciones, en fin, cómo aquello para ellos tenía un valor distinto por completo al que tenía para mí, ¿no? Eso fue muy singular. Si veis en la fotografía en la que estoy, delante de la puerta circular, veréis que hay como no sé si se ve bien, pero bueno, hay como un altillo, hay unas vigas que cruzan. Es una habitación que hay en esa puerta, en ese pasillo que sale a un patio, donde se conserva un ejemplar de todo el Tripitaka, todo lo que está impreso con todas las planchas. Pero claro, es que las planchas son muchas planchas y entonces da para un libro muy gordo. Cuando a través como os digo, a través de las propias rejas, pues pude verla, pues claro, aquello, la verdad es que era, en fin, era emocionante, ¿no? Son 81.258 planchas las que componen el Tripitaka. Cuando veis vosotros en la última fotografía, eran 12 filas o 15 filas, no sé, era una barbaridad de una plancha sobre otra puesta ahí. En fin, la verdad es que esa visión impresiona muchísimo cuando además eres consciente de que estás ante la primera prueba de que la impresión era necesaria para transmitir la idea y el pensamiento, y además que se conserven todas. Porque en la guerra de Corea se dio la orden de que se bombardeara el templo porque había tropas norcoreanas en el templo, y un piloto que era coreano pues se negó porque decía que no, y que se veía coreano pues que él se negaba a bombardear ese edificio. Pero es que en la guerra anterior había pasado lo mismo, o sea, que se conserven unas planchas que se empezaron a tallarse en el año 1100, es que en fin, es espectacular, ¿no? Eso es increíble.
Luego, cuando ya me hablaban, me contaban historias un poco de las planchas, me decían, pues eso, que tardaron 15 años en tallar todas las planchas, que tenían 30 caligrafías distintas, es decir, que había 30 calígrafos distintos trabajando sobre los mordes, sobre las hojas de papel que ellos utilizan de morde para tallarlas, y que, bueno, que había 52 millones de caracteres grabados en todas las planchas. ¡Qué barbaridad! Eso es una cosa que te impresiona. Y algo que me llamó la atención, porque yo especulaba o teorizaba sobre el por qué los tipos coreanos tienen un tamaño determinado y un formato determinado. Y bueno, en las planchas del Tripitaka solo han detectado 8 errores. Solo 8 planchas tienen fallos. Y solo una de esas 8 planchas tiene un fallo de un tipo que le falló. Así, un ideograma, están talladas en chino, pues un ideograma se equivocaron, tuvieron un error, la tallan, la cortan y vuelven a poner otra. Yo sigo pensando que eso fue lo que le dio pie al sistema de fundición de tipos móviles metálicos. Pero, en fin, de todas maneras siempre son hipótesis porque no se ha descubierto algo que pueda corroborar esa hipótesis ahora mismo, por el momento. Como veis, el edificio que alberga la Tripitaka pues, está sin ningún tipo de adorno. Es de todo el templo que está... Es decir, cuando nosotros vemos la Alhambra y la vemos muy abigarrada y la vemos muy adornada, bueno, no, lo coreano ya es que se le va la pinza, ¿no? Porque es que colorines, colorines y colorines. Sin embargo, en esta zona no, en esta zona estaba con cal, con arena, daban las paredes y ya está. El interior sí tenía algo más de decoración, como habéis visto en las techumbres, tenían algunas vigas, tenían algo de la viguería, tenía algo de decoración, pero era la parte del templo que menos decoración tenía. Pero bueno, aquello la verdad es que, en fin, impresionaba ver tanta plancha dentro y pasear en el patio e ir viendo que en todas las salas que ibas viendo era lo mismo, plancha. Eso me cuesta mucho trabajo poder transmitiros la emoción, pero la verdad es que, en fin, yo, como dice Ramón Penela, vi los pelos como escarpias, se me pusieron. O sea, yo estaba aquello fue tremendo, ¿no? Luego... Hay una cosa que me contaron como anécdota, ¿no? Porque en un momento determinado el gobierno coreano dice, esto es muy importante para nosotros, tenemos que conservarlas para que no se vayan a estropear. Y entonces hacen un búnker justo detrás de donde está este edificio, que veis en la fotografía, detrás hacen un búnker para enterrarlas, para protegerlas. Y meten una plancha dentro para ver qué pasaba, ¿no? La meten con todos los sistemas, imaginaros, modernos, actuales, de conservación, de humedad, de temperatura. A las 6 semanas ya teníamos la plancha. Y empezaron a notarle cómo aquello se deterioraba y no comprendían por qué. Y el sistema que tienen ellos en la construcción de los edificios es un sistema muy ingenioso. Habéis visto que tienen ventanas grandes, en una foto veis que tienen ventanas grandes abajo, pequeñas arriba, en la de abajo las ventanas son grandes arriba y pequeñas abajo. Bueno, eso provoca que siempre haya un movimiento continuo de aire en el interior. Y eso pues mantiene un nivel de humedad pues óptimo para las planchas de madera. Supongo que son aprendizajes a base de errores y a base de muchísimos años pues conservando este tipo de material. Y luego otra parte muy importante de la construcción es el suelo. El suelo, la mezcla, que lo he puesto ahí ¿la podéis leer bien en la fotografía? Tiene una composición, pero en fin, lo curioso es que el granito y la cal, pues el granito tritural y la cal lo que hace es que es un insecticida natural. Entonces allí no había ningún insecto. No era un ambiente, pues no era idóneo para la proliferación de insectos, entonces aquello pues era curioso, ¿no? Pero bueno, esto ya de alguna manera te digo, sería para cuando tú has escrito sobre esto, cuando has investigado sobre esto, el poder verlo y el poder notarlo, el poder mirar a través de la ventana, es una emoción añadida que creo que me cuesta mucho trabajo poder transmitiros. Otra de las visitas, que para mí fue muy emocionante, aparte de porque me regaló esto, que yo, en fin, lo pongo aquí, pero yo lo tengo enmarcado, no creáis que esto fue para mí la leche. Yo había tenido noticias de un maestro fundidor que estaba recreando los tipos con los que se imprimió el Chikchi y estaba volviendo a fundirlo ahora en la actualidad. Él se llama Lin In-ho y está considerado un bien cultural inmaterial con el número 101 porque van numerados los bienes culturales inmateriales. Cuesta trabajo un poco como explicar qué es para un coreano o cómo se traduce este personaje en nuestra sociedad. Aquí no hay nada que sea parecido. Nosotros tenemos artesanos muy respetables,
pero son artesanos que tienen que hacer su trabajo para buscarse la vida. Este señor está pagado por el gobierno solamente para recrear los tipos móviles fundidos en bronce. Solo eso. No tiene que hacer nada más, no tiene que producir nada, no tiene que hacer nada. Solamente tiene que ser el mejor fundidor de tipos de bronce que haya en Corea. Y bueno, y es lo que hace, el ser el mejor de los que hay. Cuando mi guía y el conductor que me acompañaban en toda la visita, cuando entramos dentro, yo notaba que cuando él entró en la sala, yo fui a darle la mano, pues como tenemos nosotros la costumbre en Occidente. Ellos se iban a partir el lomo ahí agachándose porque era un respeto el que le tenían, y ellos decían eso, es que esto es un tesoro humano viviente. Y claro, yo decía, bueno, es como si yo me encontrara a Velázquez ahí delante, ¿no? Pues yo ya me daría un tembleque porque no sabría ni qué hacer, ¿no? Porque la consideración que ellos tienen de estas personas, que no son tantos los que hay, son unos 200 personas en todo Corea, pues claro, es difícil de que nosotros podamos entenderlo. Yo quería hacerle muchas preguntas porque tenía muchas dudas, quería que me contara cómo fundían los metales, en fin, muchas. Pero antes de que yo le preguntara, dice, ¿y qué hace un español aquí? Pues, tú de que me conoces, ¿no? Pues yo digo, madre mía, yo qué sé, porque me he enterado que, en fin, aquello fue muy gracioso, ¿no? Pues, ¿tú qué haces aquí? Eso era lo que le interesaba a él. Me miraba además diciendo, este tío. Pero bueno, una cosa que sí tenía que me llamó, eso fue muy interesante, porque el techo de su taller, él me llevó a su taller donde trabajaba, ¿no? Y el techo estaba lleno de papeles, de páginas de intentos de impresión del chichi. Eran errores que habían cometido él, sobre todo cuando era alumno de su maestro. Él estudió con el maestro Guk y él en las prácticas y en los trabajos él se equivocaba. Y entonces había conservado las páginas y las había pegado en el techo para que nunca se le olvidara que se podía equivocar y que era mejor que estuviera siempre atento, ¿no? Para evitar los errores. Él había aprendido a hacer, vamos a ver, lo que había estudiado o lo que se había formado era como calígrafo. Él había puesto un taller de planchas silográficas, se enteró de que había un maestro que estaba intentando restaurar los tipos metálicos móviles y entonces él se ofrece para formar parte de los discípulos de este maestro, que eran 12 discípulos, número curioso, pero es verdad que eran 12. Y bueno, pues cuando el maestro muere, muy joven además muere el maestro, en el año 2009 es cuando a este lo nombran, al maestro Lin lo nombran bien cultural inmaterial. Y es el bien cultural inmaterial más joven de todo Corea, porque normalmente los bienes culturales pues tienen 80 años, tienen 90 años. Él no, él tiene 54, es decir, es el más joven de todos, es una cosa un poco chocante, ¿no? Pero bueno, él me decía que era porque su maestro se murió demasiado joven, ¿no? Y aquello es lo que ocurrió. Él pasó, pues, bueno, a enseñarme un poco cómo era su taller y podéis ver en las distintas fotografías los sistemas que tenía él para fundir los tipos. Para mí era muy emocionante porque, claro, yo no había visto esto nunca en directo, siempre lo había visto en 4 fotografías que tienen páginas web, un poco desperdigadas, y poder verlas, pues te enseñaba a comprender lo fácil que era fundirlas y a la vez lo difícil que era obtener unas buenas fundiciones. Y ver que él además había incorporado algunas novedades. Él era capaz de fundir tipos coreanos tradicionales con ideogramas chinos hasta en 8 niveles. Su maestro solamente era capaz de hacerlo en 4. Es decir, él había conseguido modificar el fluido, la fundición, el metal, los grados, la temperatura. Es decir, había trabajado en muchos campos, no solo en el tallado del tipo. Y aquello, pues, era ciertamente curioso, ¿no? Vamos, por lo menos para mí fue muy emocionante. Y luego, en la otra fotografía, pues está enseñándome cómo hacen el sistema de fundición para tipos ya de una época posterior, que ya es con el idioma Hangul, que yo me permito, hablándole, ¿no? Yo le estoy hablando al hombre, pero en fin, como podéis ver, o podéis comprender, yo allí estaba aprendiendo, porque él sí tenía que enseñarme, a mí yo no tenía ni idea. Él me da esta pieza y claro, si queréis luego os podéis acercar para verla, cuando veis estas piezas os dais cuenta de la complejidad que tiene obtener tan pocos caracteres. El sistema occidental de fundición de tipos es muy eficaz, pero para la mentalidad nuestra, para la mentalidad occidental, que queremos sacar muchas cosas en poco tiempo, y eso Gutenberg le tenía el mismo problema, es decir, todos queremos sacar mucho en poco tiempo, él quería sacar muchos libros en poco tiempo,
Y nosotros queremos fundir muchos tipos en poco tiempo, pero ellos no tienen ese problema. Ellos lo que quieren es hacerlo bien, hacer unos tipos que sean elegantes, que estén bien dimensionados. Y claro, es una actitud completamente distinta a la que tenemos nosotros y por eso, bueno, puede costarnos algún trabajo entender esta actitud de ellos, ¿no? Pero, en fin, para mí aquello fue muy, muy emocionante, porque estábamos sentados, estaba traduciéndome, yo hablándole, y el traductor y el pobre estaba allí que se quedaba sin gasolina, y yo veo que le dan al maestro y me la muestra, me da la pieza, me dice, tenga, ¿no? Y yo la veo, digo, joder, qué bonito. Y yo pensé para mí, digo, joder, pillara yo esto. Pero además que lo pensé de verdad, ¿no? Y yo voy y se la devuelvo, ¿no? Te digo, bueno, pues ya está, tenga usted, ¿no? Muchas gracias. Dice, no, para usted. Digo, a mí me dio un tembleque, porque, en fin, es que esto es muy fuerte, ¿no? Es que es una cosa que... Porque, claro, está fundido igual que fundían en el año eso, en 1400, 1500, ¿no? Y es que lo hace exactamente igual, ¿no? Y entonces, pues, en fin, aquello es bonito. El taller, veis que es un taller de trabajo. Aquello es un sin Dios, un maremán, ¿no? Hay un follón por todos lados de cosas, de cachivaches. La bicicleta también la tenía, en fin, aquello era un taller de trabajo. Luego me enseñó, en otro sitio estuve, me enseñó otro taller que era para el público. Y él me decía que cuando venían unas visitas y tal, pues lo llevaba a ese taller porque ese taller estaba mucho más ordenado, más limpio, más... Pero en fin, a mí me llevó, por suerte, me llevó al suyo de verdad, y allí vi pues todo lo que tenía, ¿no? Y era su trabajo y los fallos y las correcciones, y aquello estaba muy bonito, y el carbón, en fin, todo lo que un taller necesita. Bueno, en fin, después de visitar esto, os lo estoy contando así rápido, pero claro, entre medias, es que digo, no voy aquí a pegar vaciladas de viaje, porque es que también me da un poco de cargo además. Pero bueno, entre todo esto, a mí me movieron por todo el país, es decir, desde Seúl, que está en el norte, me bajaron casi al sur, que es donde está Jaén, luego me llevaron a Chengdu, en fin, fueron moviendo un poco por distintas ciudades, porque cada una de estas personas estaba en un lugar distinto. Y bueno, claro, entre esos viajes, una de las partes más singulares que tiene Corea, que lo mantiene, es la gastronomía, eso es cierto. Eso es muy distinto y además lo conservan, ¿no? La gastronomía. Bueno, pues en todos, yo comía, claro, yo comía, desayunaba, no almorzaba. Por la mañana no fui capaz nunca de desayunar como ellos, nunca, porque es que le ponen una panzada de comer, es que allí son un plato principal y luego 12 platitos, aquello era una barbaridad, y siempre lo mismo, es decir, que desayuno es así, almuerzo es de esa manera y la cena es lo mismo. O sea, aquello es que te pone... Yo no sé cómo no están gordos, pero bueno, porque hay mucha verdura, hay mucha... Pero bueno, total, que en algunos de los viajes, pues claro, la comida era singular, era simpática, no estaba muy buena. En una de ellas, que era un pato con castañas, con un montón de hortalizas, que estaba delicioso, el pato estaba maravilloso. Pero en uno de los platitos había allí una cosa. Yo le decía siempre, por favor, decidme lo que no puedo comer, porque me vaya a morir, ¿no? Porque, claro, había cosas que aquello no... Ellos comían y se les saltaban las lágrimas, imaginar, ¿no? En fin. Entonces le decía, por favor, lo que no pueda... Pero aquel día no me dijeron nada, entonces yo voy con mis palillos. En fin, yo comía con palillos, pero de aquella manera, no sé manejar los palillos, ¿no? Entonces cojo yo un trocillo, cuando me lo arrimo a la lengua, a mí se me durmió la lengua, me faltó la respiración y me ahogaba. Aquello, digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto no pica? Y dice, no, esto es que es una raíz que la sacan debajo de la tierra, la maceran con no sé qué porquería, la vuelven a enterrar, luego la sacan. Digo, ¡oh, qué horror! Aquello era una tienda que cuando entraba en el bar, en el restaurante ese, cuando entraba, vendían ellos, escurtidos se llama así, ¿no? Sí, que son pues como es que no sé cómo, no sé qué, porque eran raíces lo que vendían. Pero se ve que lo vendían, que lo comercializaban, ¿no? Y aquello parecía la cámara de los horrores, allí unos botes, allí unas cosas, en fin, de unos colores. Aquello estaba gracioso. Eso fue muy divertido también. En el viaje fue muy divertido, porque, claro, ya os digo, es completamente diferente. Entonces, todo lo que ponían en los platos, pues la mayoría de las cosas yo no las conocía, ¿no? Porque incluso las lechugas son diferentes. Aquello es un país que cuando yo llego al final del verano, pues ellos acaban de salir de la temporada de lluvia. El verano es lluvioso y el invierno es el seco, es distinto de nosotros, ¿no? Y los inviernos además son muy con nevadas y son muy rigurosos. Entonces, claro, yo llegué en una época en la que la vegetación, desde lo alto de la montaña hasta el filo de la carretera, que yo estaba que se salía, ¿no? Es que era impresionante. Para nosotros, para mí que venía de España, cuando ya está el final del verano y aquello está todo más seco, ¿no? En fin, aquello me llamó la atención. Bueno, pues como os decía, en total, todos los viajes y todos los recorridos, al final termino
en un sitio que era el que yo quería visitar, en principio. El sitio que quería visitar de Corea era este museo, el Museo de Cheonju, porque, claro, yo decía, digo, bueno, donde hacen un homenaje al Chikchi, que es sobre el que yo he escrito, pues esto tiene que ser ya la muerte, ¿no? Porque aquello ver allí lo que había. Hombre, no me decepcionó el museo, pero tampoco tiré cohetes, porque el museo estaba preparado para visitas escolares. Entonces, aquello estaba precioso pues para que llegaran cientos de autobuses de escolares y los metieran allí para que vieran aquello. Enseñarle un poco la historia del país a los escolares del país. Ellos ya me parece que desde el año 2001, introdujeron en los libros de texto pues el tema de la imprenta coreana. Es decir, es un tema que tocan en la educación de los escolares, y entonces pues, organizan visitas y tienen, yo creo, bastante número de visitantes, ¿no? Pero claro, el museo, pues ya veis, tenía una zona de aparcamiento tremenda. Hay una de las fotografías que veis el templo que está completamente nuevo, porque lo que descubrieron los arqueólogos fue los restos de los cimientos, ¿no? Pero bueno, pues ellos construyeron el templo, pero bueno, que el templo sería muchísimo más grande. Esto sería una de las pagodas que había, en fin, un trocito pequeñito, ¿no? Pero bueno, eso tenía unas copias del Chikchi que pude ver, pero son copias. El original está en Francia, con lo cual sí me sirvió para una cosa. La última foto que veis abajo era una tabla de madera, que yo no sabía para qué servía eso. Yo la vi, digo, esto no es una xilografía, porque no era para estampar. Digo, pero ¿para qué será esto? Luego descubrí que era para obtener el dibujo que tienen las portadas. El dibujo que tienen las portadas se obtiene a través de la cera, frotando sobre esas planchas talladas. Entonces ellos le dan cera al papel y luego con una piedra muy pulimentada empiezan a frotar y hacen que brille la marca que tiene la madera. Eso no lo sabía yo, había visto el Chikchi, había visto las copias, pero no sabía exactamente cómo era lo de la portada. Digo, ¿esto qué es? ¿Un barniz? ¿Cómo imprimirán esto? Imaginaros, ¿no?, la cabeza mía. Yo diciendo, ¿esto cómo lo imprimirán? ¡Qué suavidad! Es muy sutil, ¿no? Y entonces no, era con cera, era mucho más fácil. Aquello, pues bueno, descubre ese tipo de detalles. ¿Veis lo que os digo que es lo de los escolares? Porque las fotografías de abajo pues tienen allí dioramas ellos con monjes fundiendo los tipos, otros monjes tallándolos y tal, y estaba aquello muy bonito, ¿no? Te arrimaba allí, además de tamaño como natural, ¿no? Y vi allí al monje. Era simpático porque había niños, los niños ya sabéis que no solo tienen, y entonces se acercaban y le cogían los papeles y se los soltaban luego, las madres, no sé, niños, eso no se toca. Y total, estaba aquello pero estaba organizado para visitas sobre todo escolares. Para mí, que lo que buscaba era otra cosa, que evidentemente, pues porque eso sí lo conocía y sabía cómo era, no me interesaba mucho, pero ellos tenían el otro tipo de la época del Chikchi que se conserva en Corea. Igual que el que vi en el museo, pero bueno, yo ya he visto los dos tipos, ¿no? Eso pues para mí es muy emocionante. Y luego de propina pues me llevé que tenían otros 4 tipos de la misma época Goryeo, pero bueno, eran distintos, le llaman unos tipos de 4 patas, y son tipos que son fundidos posteriormente, pero bueno, que para mí no dejan de ser muy curiosos. La parte que tienen en la parte de abajo, estas 4 patas era para que la cera, que es con lo que fijaban ellos los tipos, pues se adaptara mejor a la letra y no se moviera. La letra no llegara a moverse, porque el sistema que tienen ellos de composición no es como nosotros, que tenemos una rama rectangular donde ponemos los textos y los sujetamos por un sistema de cuñas, sino que ellos lo que tenían era, cada tipo lo componían, se lo llevaban a un molde y el molde era con cera o con plomo derretido, iban colocando y pegando las piezas. La verdad es que los moldes que tenía el maestro Lin eran muy bonitos por eso, porque además estéticamente eran preciosos, ¿no? No solo en la parte de construcción de los tipos. En este museo me encontré 2 cosas que me llamaron mucho la atención, porque para los que somos también enamorados del libro, lo que nos gusta de muchos libros antiguos son los errores, los fallos, en los que ves la mano humana, no el libro perfecto. Y en estos me encontré, tenían dos piezas que eran las pruebas de calzado de las planchas de xilografía, para equilibrarla y para que tuvieran el mismo nivel para que estampara bien, ¿no? Y entonces tenían, pero claro, se ve que, por la razón que fuera, aquel impreso se le había escapado al señor que estuviera haciéndolo y se lo había metido dentro de un libro, ¿no? Y era bonito. Y luego las fotografías de abajo pues son pruebas de imprenta con correcciones en tinta roja.
Es decir, hacen un círculo encima del tipo que está mal y te indican si es que está boca abajo. Y además era una prueba de imprenta de tipos metálicos. Pues también entenderéis que era simpático porque entendía uno que lo de las marcas con tinta roja y tal no es una cosa nueva ni de hace 3 días, sino que ya lo utilizaban desde hace muchísimos años en otras culturas también. Había salas donde volvían a enseñarte cómo se fundían los tipos, ¿no? Muchas de estas piezas me dijo el maestro Lin que la había hecho él para el museo, ¿no? Y bueno, pues podías verla y estaba, no dejaba de estar interesante. Cuando yo voy al museo lo que sí hice, por lo menos para mí emocionalmente era muy importante porque entendía que en el museo que conservaba, o que le hacía en fin, que le hacía un homenaje al libro más antiguo fundido en el mundo, pues yo lo que me hice fue llevarme un facsímil del primer libro que se imprimió aquí en España. Aquí el primer libro que se imprime en España, o que se cree porque los primeros libros no tenían pie de imprenta ni tenían ningún tipo de marca de impresor, con lo cual detectan la época de su impresión por otros datos, ¿no? Porque el texto que contienen está hecho en una época o por la razón que sea. El Sinodal de Aguilafuente, que es el primer libro que se cree que se imprimió aquí en este país, que fue en el año 1472, se conserva en la Catedral de Segovia, lo hizo Juan de Paris. Pues yo me llevé un facsímil y se lo entregué. Para mí aquello fue emocionante porque fue dejar en ese museo, en la biblioteca de ese museo, pues dejar el primer libro que se imprimió en España. Luego tuve también la suerte y os digo que tuve la suerte porque el edificio que estáis viendo en la fotografía grande lo habían inaugurado. Yo viajé el día 12 y el día 9 habían inaugurado ese edificio, de septiembre del año pasado. Con lo cual tuve la suerte de poder ver un edificio recién inaugurado. Estaba limpio, no, como una patena, aquello estaba perfecto. Y además todo muy bien iluminado y toda la gente que estaba trabajando, todos perfectamente uniformados. Supongo que cuando pasen 20 años de que el museo inaugurado, pues ya estará aquello un poco más relajado, pero en fin. Y bueno, pues allí pues me pusieron también, en este caso lo que me pusieron fue una plancha de tipos móviles que tenían, de las que estaban haciendo para el Chikchi. Esta es la última página donde aparece los que lo hacen y la fecha en la que se hace el libro. Y entonces pues me dejaron que lo imprimiera. Como veis, ellos imprimen 2 páginas a la vez, no se lo veis aquí perfectamente. Vuelvo a deciros como antes, ¿veis? Es muy fácil imprimir en coreano porque tú ves lo que estás imprimiendo y entonces puedes tener un control de calidad de lo que va a salir luego, ¿no? Del resultado final, porque por detrás ves igual que por delante. Este es el papel, similar al que me han mandado. Si os pasáis por la feria de aquí del libro de Granada, en la oficina tipográfica vamos a tener un papel que nos han mandado, también un papel Hanji, y es como es finísimo, es fantástico. Bueno, como os digo, ellos imprimen 2 páginas, luego la doblan y encuadernan por aquí. Es decir, en los libros vamos pasando las páginas, pero está doble, ¿lo veis? Porque se transparenta, claro. Nosotros no lo tenemos que hacer porque nosotros podemos imprimir 2 caras, ellos no. Pero de todas maneras el sistema es bastante ingenioso para obtener con un papel tan fino la posibilidad de hacer la estampación. En fin, todo esto me lo explicaron allí, pude hacer algunas pruebas, pues era divertido el poder manipular, no solo que te enseñen, sino también poder interactuar. Y bueno, lo mejor del viaje, pues, en fin, aparte de estas cosas que me traje, esto es una copia de un facsímil del Chikchi, de ese libro que yo menciono mucho, que es el primer libro que se imprimió con tipos metálicos móviles. Pues fue también una casualidad el poder comprar este libro, porque yo no tenía posibilidad de haber accedido a este ejemplar. Lo que pasa es que la casualidad quiso que conocí el primer día en la imprenta, en el taller de fundición, al señor, pues se ve que le caí en gracia, y el último día para despedirme se acercó y me llevó una caja de tipos de los que ellos fundían, para que yo lo conservara. Y me llevó a una tienda, nos dice que la acompañemos, que me va a enseñar algo. Y yo pensé que porque era como una tienda de antigüedades, y yo pensé que era alguna cosa antigua o yo qué sé, algo relacionado con la imprenta. Y cuando subimos era un taller de encuadernación, con un señor viejito allí, con unos manguitos haciendo encuadernaciones. Y él tenía un ejemplar de una edición que habían hecho, pero que no le quedaba nada más que este ejemplar. Y entonces, por fin, pude comprarlo y la verdad es que fue muy emocionante el poder tener un facsímil, una réplica del primer libro que se imprimió en la historia del mundo con tipos móviles. Y eso es lo que yo me traje de Corea, además, pues bueno, de todas las emociones, que no os voy a contar mucho porque si no es que os pongo los dientes largos, pero aquello estuvo bien costeado.
Pues muchísimas gracias por escucharme.